Hola, bienvenido a nuestro programa nuevamente, Caminando con Dios. Qué bendición estar contigo en este día. Yo soy la pastora Corey Gómez de la Iglesia Avance Global. Siempre para mí es de gran bendición, es un gran privilegio compartir contigo la palabra del Señor y es una oración que es constante en mi corazón, que tú puedas ser edificado de una manera muy particular y muy especial a través de la palabra. Nosotros como iglesia existimos, me gusta decirlo, para equipar al cuerpo de Cristo de tal manera que pueda hacer la obra del ministerio, impactar las naciones, llenar las naciones de la tierra con la palabra de nuestro Señor. Así es que te doy las gracias desde ya por permitirme estar contigo, compartir conmigo en este día. Y también quiero decirte que si puedes y quieres compartir con nosotros en alguno de nuestros servicios, ahí está nuestra dirección en pantalla. Estás bienvenido de compartir con nosotros, especialmente si estás buscando una congregación o un lugar para formarte. Somos la iglesia para ti. Quiero declarar en este día que la gloria de Dios empieza a llenar tu vida, empieza a llenar tu corazón y tú puedes ver en este día las promesas de Dios en cumplimiento, pero también los propósitos de Dios para tu vida en cumplimiento. Empecé una serie en el programa anterior y estoy hablando, la he titulado Detrás del Velo. Y te decía que una de las cosas que ocurrían era que ¿cómo se me fue de momento? El lugar donde se presentaba el incienso, el altar de oro, estaba justamente allí frente al arca del pacto. La palabra dice que estaba instituido para traer, había que entregar el incienso todas las mañanas y todas las tardes. Y decíamos cuáles son las características de ese incienso, o sea, qué formaba ese ungüento agradable del Señor. Tan es así que lo mismo que aplicaba para el aceite de la santa unción, que el Señor dijo, nadie va a hacer una réplica de esto porque va a morir. También el Señor estableció, nadie puede hacer una réplica de este incienso porque también va a morir. Y en Éxodo 30:34 veíamos en el programa anterior cuáles eran esos 4 componentes del incienso. Dijo, además, le dijo a Moisés, vas a tomar especies aromáticas. Repito, Éxodo 30:34. Y estas son estacte, uña aromática, gálbano aromático e incienso puro, y todo debía mezclarse en igual peso. Y lo interesante, y lo vamos a ver más adelante, dice que el arte del perfumador era el que le iba a dar esa característica especial. Y en el programa anterior estábamos viendo la primera característica, que somos una generación estacte. Es decir, estacte me habla a mí del espíritu profético, del don profético, de la unción profética que se mueve sobre el pueblo. Eso fue lo que estábamos hablando en el programa anterior. Y cómo es importante de que como generación podamos movernos en esa unción. La segunda ingrediente, el segundo ingrediente que está allí, dice, es uña aromática. Y me gustaría verlo contigo también despacio como vimos la anterior. Esta palabra, uña aromática, es una sola palabra en el hebreo. Es la palabra shekhelet, que significa algo que se pela porque se está rozando por contusión. También tiene que ver con la concha. Otra palabra u otra traducción que se le daba era el marisco aromático. Pero me llama muchísimo la atención que esta palabra que traduce uña aromática viene de una palabra que significa rugido del león. Y realmente esto me hizo a mí reflexionar bastante al respecto. La primera implicación que yo veo de la uña aromática por el hecho de que se produce, se pela, es porque se empieza a frotar. Me habla a mí de una característica del creyente y es quebrantamiento, o mejor dicho, del verdadero creyente, que es el quebrantamiento. Yo lo veo como símbolo del quebrantamiento. En el Salmo 51:17, David, quien yo considero uno de los escritores más profundos,
en el tema del quebrantamiento, por todo lo que fue su llamado. Un hombre llamado a gobernar una nación tan difícil como Israel, y cuando estoy hablando de tan difícil no lo estoy diciendo de una manera colocándolos como menos, sino el hecho de ser, porque, y es una característica de cuando somos líderes. Israel era una nación especial, una nación que había sido llamada a gobernar, ser nación entre naciones, una nación de reyes y sacerdotes, y por lo tanto no era una nación fácil de dirigir. De la misma manera que la iglesia, la verdadera eclesía es la reunión de los santos, es la reunión de gente que ha sido llamada a gobernar y que entiende cuál es su llamado y que entiende cuál es su propósito, entiende su identidad y opera en eso. Entonces no es fácil dirigirlos. Y David en ese proceso para ser posicionado como rey de toda Israel, tuvo que vivir situaciones que lo trajeron a quebrantamientos profundos. Y David, en uno de sus salmos, Salmo 51, 17, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Y dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Mira este verso, sobre todo la primera parte. David, que era un hombre que amaba al Señor profundamente, un hombre que estaba dispuesto a traer delante de su Dios sacrificio todo el tiempo. Pero en esos procesos de David tan profundos, como te decía, en esos procesos de soledad, en esos procesos de huir para poder mantenerse vivo, en esos procesos de perder todo y tener que luchar para volverlo a recuperar, David entiende que el corazón humillado, que el corazón quebrantado, el corazón que es roto en mil pedazos por el proceso de Dios, que es pasado por el fuego de Dios, es el verdadero sacrificio que el Señor acepta. Y David lo dice de una manera tan puntual aquí. Y entonces agrega, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Qué cosa más maravillosa. Veíamos que la unción profética tiene que ser una característica de la generación que quiere ser aroma, que quiere estar constantemente en la presencia del Señor. Pero otra característica es ese quebrantamiento en el corazón. Ahora, yo no estoy, cuando estoy hablando de quebrantamiento y estoy tomando los pasajes que estoy tomando, justamente es de manera intencional, demostrarte que quebrantamiento no es estupidez en nuestra vida, ni es ser tontos, ni es ser mensos. Quebrantamiento tiene que ver con que hemos vivido en el Señor procesos de formación, donde primero hemos tenido que ser rotos en todo lo que es nuestra esencia. Hemos llegado al Señor con tantas cosas en nuestra vida y el Señor ha tenido que hacernos de nuevo. Recuerdo hace muchos años, casi yo era una niña y había un canto que siempre me hacía llorar mucho de niña. Para ese tiempo yo no sabía que tenía dones proféticos, y los dones proféticos suelen ser dones donde uno se quebranta muy fácilmente, porque justamente la característica del don profético es que tenemos que tener sensibilidad de escuchar a Dios. Pero ¿cómo llegar a escuchar a Dios cuando los profetas en general tendemos a ser testarudos? Cuando los profetas en general tendemos a ser gente que por donde nos metemos por ahí queremos caminar. Tiene que ser a través de un proceso donde el Señor empieza a ablandar nuestro corazón, nuestro espíritu, y empieza a desnudarnos y empieza a exponernos y empieza a quitar de nuestras vidas aquellas durezas, aquellas callosidades. Empieza literalmente a darnos mandarria, porque somos una trompeta de plata que debe ser forjada con martillo. Entonces el quebrantamiento se convierte en nuestra vida ya no simplemente en el proceso, sino que asumimos el quebrantamiento como una parte de quienes somos en nosotros mismos. El poder escuchar una palabra y tener un espíritu apacible, tener un corazón abierto para recibirlo, no es un lugar fácil donde llegar. Y aquí David, este hombre con el corazón conforme al corazón de Dios,
puede decir, Señor, el sacrificio que tú quieres recibir es un corazón quebrantado. Es decir, un corazón que no está fundamentado en sus propios logros ni en sus propias fuerzas, sino en lo que el Señor puede hacer y en lo que el Señor quiere hacer a través de nuestras vidas. El Salmo 138:6 lo dice de esta manera: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Wow, para mí esto es tremendo. Saber que no solamente el sacrificio que el Señor está esperando de cada uno de nosotros como generación, que somos ofrenda agradable delante del Señor, que somos aroma que llena su presencia, no solamente con características táctiles, con siendo gente profética, pero también siendo una generación con corazón quebrantado, con corazón humilde, porque a ese corazón es el que el Señor atiende, a ese corazón es el que el Señor escucha, pero al altivo, al soberbio, dice que lo mira de lejos. Esto es fuerte, porque sabes que dentro de nuestras congregaciones nosotros le enseñamos a la gente, ven al Señor tal cual tú eres, así como estás, porque el Señor siempre te va a oír. No, si eres altivo, si eres soberbio, si estás lleno de ti mismo, si estás lleno de vanidad, si estás lleno de egolatría, el Señor no te va a atender. Esto es lo que dice aquí. A ti te va a mirar de lejos, pero al humilde, a ese no solamente oye, a ese atiende. Atender significa que le extiende su mano. Ese significa que le trae lo que está pidiendo. Aprender a venir delante del Señor con un corazón contrito y humillado es lo que el Señor está demandando en este tiempo, y por lo tanto el proceso del aprendizaje no es fácil. Es un proceso, como decía el Señor a través de Oseas cuando le hablaba a Israel, aquella nación que lo había dejado, aquella nación que se había ido detrás de sus propios dioses, aquella nación que había adulterado. Y el Señor le dice, te voy a llevar al desierto, voy a llevarte nuevamente allí porque yo tengo que cambiar tu corazón. Yo tengo que sacar de tu boca el nombre de los Baales y poner en tu boca mi nombre, pero no el nombre de Baali, sino el nombre de Ishi. Es conocer al Señor solamente cuando entramos al proceso del quebrantamiento. Es cuando nosotros podemos conocer al Señor como nuestro esposo. Una de las figuras hermosísimas que veo en Cantares es cuando aquella mujer, la tsunamita, lees, y primero era una mujer que tenía muchísimas cosas en su corazón, en ella había amarguras, en ella había resentimiento, y de hecho inicia diciendo, mi piel se quemó porque mis hermanos me hicieron trabajar mucho allá en el campo. Y la tsunamita empieza a desarrollar su canción. Y en una de esas cosas que la tsunamita empieza a desarrollar, encontramos que dice que un día él no llegó y pasaba la noche y ella estaba anhelando que él llegara. Pero cuando él llegó y empezó a tocar la puerta y le decía, ábreme la puerta, esposa mía, ábreme la puerta, aquí estoy. Dice que ella no quería abrirle. Estaba anhelando encontrarse con su Señor, pero sus amarguras, su soberbia, su altivez, no. Era como decir, te voy a enseñar una lección, Dios. Y dice que no le abrió. Y de repente el Señor dejó de llamar. El esposo dejó de llamar. Y ahí entonces ella salió y dice que cuando no lo vio su corazón se llenó de angustia, se llenó de desesperación, y dice que se fue por toda la ciudad y empezó a preguntarle a los guardas y a todo aquel que veía y le decía, ¿has visto a mi amado? ¿Has visto al amor de mi vida? Y le preguntaban, ¿pero cómo es él? Mira, él es el hombre más bello entre los hombres. Y empieza una declaración tan hermosa de amor. Pero la tsunamita tuvo que vivir un proceso en su vida para poder valorar el amor del esposo. De la misma manera, un corazón quebrantado es un corazón que es procesado por Dios para poder recibir de parte de su Dios no solamente el mandato de ir y caminar y hacer lo que Dios quiere que hagamos, pero poder recibir el amor de su Dios, poder recibir el amor del esposo. La iglesia es la esposa, la iglesia es la novia, y como esposa, como novia, tenemos deberes como esposa y como novia. Pero nuestro mayor deber es nuestro mayor privilegio, es amar a nuestro Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Pero ¿cómo no le amamos? ¿Cómo? ¿Por qué no es suficiente el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario para llevarnos constantemente una relación de intimidad con Él? Porque tenemos un corazón demasiado duro.
Somos demasiado egocéntricos. Somos personas que estamos creyendo que Dios es Santa Claus y que Él está allí solamente para traernos los regalos el día que nosotros los pedimos. Y nos olvidamos que nuestro Dios es el Rey de toda la tierra y que escogió a la iglesia como su esposa, simple y llanamente por su gracia y por su misericordia. Volviendo al pasaje de Oseas, dice, y te llevaré al desierto. Y voy a quitar en el desierto el nombre de los Baales de tu boca, es decir, el nombre de los dioses ajenos con quien hemos adulterado. ¿Cuáles son los dioses con quien hemos adulterado? Cuando ponemos el trabajo primero que a Dios, cuando creemos que nuestra provisión no viene del Señor, cuando creemos que viene porque somos demasiado inteligentes o porque hemos hecho muchísimas cosas buenas. Y Dios necesita empezar a quebrantar todas esas cosas que nos han endurecido. También, por ejemplo, nos ha endurecido experiencias duras del pasado, cosas que hemos vivido dolorosas y nos han hecho poner un corazón duro. Una de las frases que hace muchos años aprendí en un proceso profundo en mi vida fue cuando le dije una vez al Señor, le dije, no voy a llorar más por la gente, Señor. No le voy a dar una lágrima más al diablo. No voy a ser más víctima de nadie, ni me voy a sentir más víctima de nadie. Pero, Señor, todas mis lágrimas van a ser para ti. Cuando nosotros podemos humillarnos bajo la poderosa mano del Señor, cuando sabemos que el Señor quiere llevarnos a su prensa, como lo que vio Jeremías, cuando el Señor le dijo, quiero que vayas a casa del alfarero y mira lo que pasa allí. Y dice que aquel alfarero tomaba aquel barro y le daba forma y de repente lo metía en aquella prensa y se salía. Y el Señor le dijo, Jeremías, ese es el proceso en el cual yo llevo a mis hijos. Yo soy el alfarero. Y vuelvo a decir, hay una canción de hace años, barro en tus manos yo quiero ser. Y a veces lo cantamos sin entendimiento, que entrar en el proceso es realmente doloroso. Esta palabra aquí de humillarnos delante del Señor para que el Señor pueda extender su mano de misericordia. Enseñando en estos días en uno de los temas que compartía, que tenía que ver con la unción de la iglesia, hablaba acerca de que cuando el Señor nos demanda a nosotros venir delante de Él, para Él poder sanar la tierra. Esa palabra inicia diciendo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Sí, es decir, si nosotros podemos venir delante del Señor y reconocer que hemos sido duros, que hemos sido desobedientes, que hemos sido rebeldes a la voz de nuestro Dios, que hemos preferido caminar en nuestros propios caminos y que hemos preferido tomar nuestras propias agendas. Entonces eso es humillarse. Si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. La oración no precede a la humillación. El humillarnos delante de Él es el primer requisito para venir delante de su presencia. Wow, y quiero decirte esto para pasar al siguiente punto. Creo que una de las cosas más fuertes que hemos vivido en la estación que acaba de terminar ha sido el quebrantamiento de Dios en sus manos. Como generación profética, hemos tenido que ser formados, hermanos, en la oscuridad, en la cueva. Y son lugares que son demasiado difíciles para estar. Sin embargo, hoy por hoy podemos decir que el quebrantamiento de Dios en nuestras vidas no ha sido en vano. No salimos corriendo, pudimos permanecer en el proceso. No corrimos al proceso de Dios y nos quedamos allí. Como lo que Dios le hizo a Ezequiel en el capítulo 2 de Ezequiel, cuando le dijo, Ezequiel, vas a estar inmóvil de un lado primero 1 año y algo, y luego inmóvil del otro lado otro año y pico más. Y cada vez que yo leo ese pasaje me impresiona. Y el Señor le dice, no te preocupes, yo mismo soy el que te voy a amarrar, yo mismo soy el que te voy a sujetar para que no te puedas mover y puedas permanecer de la manera que yo te estoy diciendo. ¿Sabes que eso tiene que ver en lo natural? Cualquiera que vio a Ezequiel tuvo que haber dicho, wow, le dio una parálisis, se le paralizó la mitad del cuerpo. Y el Señor estaba hablando a aquel pueblo a través de aquella parálisis de Ezequiel y estaba diciendo, miren, así está el pueblo, esto es lo que le va a hacer el enemigo.
Y yo pienso, hermanos, cuando entramos en estos procesos, cómo Dios nos toma y nos hace, vamos a decir, nos hace señal profética delante de otros, pero al mismo tiempo está trabajando nuestro corazón y está trabajando nuestro espíritu y está haciendo que nuestro deseo, el deseo que arde en nuestras vidas, sea el deseo del corazón de Dios, verlo a Él manifestado. Nuevamente te digo, vamos con dos características exactas: una generación profética, una generación que sabe fluir en el sueño de Dios, que sabe fluir en la visión de Dios, que puede tomar para sí los deseos del corazón de Dios. Una generación quebrantada, una generación de uña aromática, una generación que sabe entonces venir delante de su Señor con un corazón humilde, con un corazón sincero. Y te decía que la uña aromática, inicialmente eso significa ser quebrantado por el roce, pero que viene de una palabra que tiene que ver con rugir como león. Ahora, ¿cómo es eso? Y pensando en esto, tuve necesariamente que pensar en Jesús como el león de Judá. ¿Cuándo recibe el Señor ese título? Dice que primero fue quebrantado, dice primero que fue en todas las cosas, fue humillado, fue escupido, fue lacerado, todo por amor, y fue como cordero al matadero y no abrió su boca. Dice, pero después de todo aquello que fue a la cruz, muerte de cruz, una muerte de maldición, donde tuvo que vivir de parte de todos los hombres que estaban en ese momento allí, el rechazo, la burla y tener que vivir todo aquello. Pero después dice que cuando resucitó, cuando el poder de la resurrección operó en Jesús y lo levantó de entre los muertos y lo sentó a la diestra del Padre en las alturas, dice la palabra que entonces en ese momento Jesús recibió un nombre que es sobre todo nombre y ahora está como el león de la tribu de Judá. ¿Y qué es lo que hace el león? Dice la Biblia que el león, cuando ruge, todos los animales de la selva entran en su orden. Pero ¿cómo viene el rugido del león a nuestras vidas si no es primero a través de un proceso de quebrantamiento? Y puedo entender en este momento por qué es que los profetas podemos rugir como león y podemos dar una palabra tan fuerte y podemos a veces sacar una palabra que es espada, porque primero hemos vivido el proceso del quebrantamiento. ¡Wow! Hablar esto es fácil, vivirlo es lo difícil. Y hay gente que me está escuchando que puede decir, yo estoy en ese momento. Y quiero decirte, en el nombre de Jesús, no salgas corriendo de tu proceso. El proceso de humillación, el proceso de quebrantamiento es necesario en nuestras vidas. Y no una vez, hermano, es muy necesario muchas veces. Cada estación de nuestra vida la vivimos y para poder alcanzar el nuevo tiempo en Dios, para poder alcanzar lo nuevo que Dios está trayendo, necesitamos ser quebrantados. Hay cosas que aprendimos que necesitan ser quebrantadas en nuestra mente, que deben ser rotas. Cuando el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 dice que tienes que presentarte delante de Él, y esto es donde haciendo un culto con tu cuerpo, porque ese es el sacrificio que Él espera. ¿Qué es lo que está diciendo? Dice que nosotros venimos delante de Él a darle un culto, pero el culto verdadero, el culto racional es el que nosotros le entregamos cuando entregamos nuestro cuerpo como el sacrificio que es vivo, como un sacrificio que es santo y como un sacrificio que es agradable a Dios. Entonces dice que no nos amoldamos al sistema. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo viene el segundo verso de no amoldarse al sistema? Cuando dice, primero tú tienes que empezar y toma el cuerpo. ¿Y de qué me habla el cuerpo, hermano? El cuerpo me habla de lo que me duele. Dice, preséntalo como el sacrificio, preséntalo como la ofrenda. Entonces, tú empiezas un proceso donde tu mente empieza a ser transformada, no según el sistema del mundo, pero de acuerdo al sistema de Dios. En lugar de ser terrenales, nos convertimos en gente celestial. Y entonces la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, empieza a ser manifestada a nuestras vidas. Estamos en un momento, hermanos, donde nuevamente te digo, yo no sé tú, pero yo estoy desesperada porque la manifestación de Dios en este tiempo es maravillosa, pero también produce cierto temor. Ver al Señor y te lo decía en estos días, en su caballo blanco,
cortándole la cabeza al que está mal parado, o sea, al que está colocado como no debe ser. Hermanos, yo no sé tú, pero a mí me da temor. Y tengo que pensar, y tengo que reflexionar, y tengo que hacer vamos a decir, un trabajo introspectivo donde yo pueda verme a mí misma y ya no los demás y decir, Señor, ¿cuáles son esas áreas de mi vida que te están impidiendo operar? ¿Cuáles son esas áreas de mi vida que te están impidiendo que tú te manifiestes de una manera gloriosa a la iglesia y a las naciones de la tierra? Cuando yo vengo delante del Señor, no puedo venir basado, hermano, entonces en mis propias obras ni en mis propios logros, sino en la sangre de Jesucristo. Y para yo poder tomar el sacrificio y para yo poder tomar de esa sangre, necesariamente tengo que humillarme, porque Jesucristo, para derramar su sangre, fue humillado hasta lo sumo. Y su sangre, como dice la palabra, que habla mejor que la sangre de Abel, que clama mejor delante de la presencia del Padre, sobre todo aquel que se la coloca, igual que en el Antiguo Testamento, cuando aquella nación, colocando la sangre de aquel cordero, la ponía sobre los dinteles de la puerta, con la esperanza de que el ángel de la muerte no los tocara. Y así fue como se salvaron del juicio de muerte sobre los primogénitos. Hoy nosotros tomamos la sangre del cordero y la aplicamos a nuestra vida, pero no la podemos aplicar, hermanos, con un corazón altivo, con un corazón soberbio, sino con un corazón arrepentido y con un corazón humillado. Arrepentimiento me habla a mí de cambiar mi manera de pensar, y mi manera de pensar necesariamente va a mostrarse en mi manera de vivir. Así es que el arrepentimiento es que cambio mi manera de pensar para que cambie mi manera de vivir. Y cuando yo cambio mi manera de vivir, cuando yo cambio mi manera de caminar, cuando yo cambio la forma de conducirme en la vida, estoy dándole al Señor la oportunidad de utilizarme como un vaso para la gloria de su nombre. Yo creo que necesitamos, como generación de Dios de estos últimos tiempos, tener el estacte y tener la uña aromática en nuestra vida, ser proféticos, ser una generación que fluye en la mente de Dios, que fluye con el corazón de Dios, que recibe por impartición los misterios de Dios, pero una generación que no se envanece del conocimiento, sino una generación que puede venir y humillarse delante de su Dios, postrarse delante de su Dios y poder decir, Señor, yo no soy nada fuera de ti, tú lo eres todo. Señor, yo no quiero nada fuera de ti, tú lo eres todo para mí, tú eres la porción que yo necesito para este tiempo. Quiero declarar y orar por tu vida en este momento en el nombre de Jesús y proclamar en el nombre del Señor que un nuevo espíritu, una nueva actitud viene a tu vida. Haya pues en ustedes, dijo el apóstol Pablo, esta misma actitud que hubo también en Cristo, el cual no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de todo y se dio a lo máximo, muerte de cruz. Te bendigo, te espero en mi próximo programa con un corazón para Él. Dios te bendiga.